Y la idea central que motivó el armado del proyecto fue pensar qué estaba pasando con la pandemia a nivel urbano, ¿no? Es decir, la pandemia mostró que el territorio y específicamente los entramados urbanos son fundamentales para explicar su propagación, su impacto diferencial, ¿no? Cuestiones como la densidad, el hacinamiento, la circulación, tomaron muy rápidamente preeminencia a la hora de analizar la pandemia, y por eso nos interesaba hacer un análisis de las dinámicas urbanas de la pandemia, e ingresamos, teniendo en cuenta los ejes de la convocatoria, ingresamos por el eje de representaciones, discursos y creencias. Entonces, el desafío fue conectar la cuestión de las representaciones con las dinámicas urbanas, y para eso propusimos el concepto de imaginación geográfica, tanto vinculado con el modo en que las políticas públicas, los medios masivos y los habitantes imaginan el lugar que el espacio tiene en su vida cotidiana antes y durante la pandemia, como los modos en que esa imaginación puede llegar a operar en el futuro de la vida urbana, ¿no? Entonces, el proyecto se propone estudiar estas dinámicas de imaginación geográfica durante la pandemia y la pospandemia en 6 ciudades. Tiene una vocación federal, se trata de ciudades que están por debajo del 1.000.000 de habitantes y por encima de los 100.000 habitantes. Son, en orden decreciente, San Miguel de Tucumán, La Plata, Mar del Plata, Resistencia, Jujuy y Bariloche. Son ciudades que, independientemente de su escala, están creciendo en las últimas décadas en lo que algunos autores han llamado morfologías metropolitanas expandidas. Es decir, son ciudades que están expandiéndose muy velozmente, mucho más velozmente de lo que crece su población. Entonces la pandemia constituye un escenario ideal para pensar las dinámicas urbanas, pensar las formas en que la política pública, los municipios y los habitantes imaginan la ciudad, el futuro y la vida en la pandemia y después de la pandemia. Y ese es un poco el objetivo central del estudio. Además, quiero marcar algo que me parece interesante tener en cuenta, que imaginación geográfica remite tanto a los modos en que los actores, ya sean agentes estatales, habitantes, periodistas, imaginan el lugar que el espacio ocupa en sus vidas, cómo influye en sus vidas, como también a una dimensión que tiene que ver con cómo se delimitan comunidades de pertenencia, ¿no? Quién entra y quién queda fuera de la ciudad, quién es objeto de peligro, quién es objeto de regulación, etc. Que en las políticas públicas el criterio de conformación del corpus fue la exhaustividad, es decir, analizar todas las políticas públicas a nivel local, provincial y nacional, desde el inicio de la pandemia hasta ahora. Vamos a cortar a fines de julio, es el momento de corte, para poder sentarnos a analizar. Para eso también hemos tomado un criterio que tiene que ver con algo que se está discutiendo a nivel global, que es la vacunación, no como el fin de la pandemia, sino como el inicio de una nueva etapa de la pandemia, ¿no? Es decir, hay mucha bibliografía fundamentalmente de Estados Unidos que está hablando de eso, ¿no? La vacunación no supone el fin de la pandemia, sino que es una nueva periodización. La pandemia lo que nos mostró es una temporalidad larga, y hay etapas de la pandemia más que la pandemia como evento, ¿no? Incluso esa idea es una idea que aparece mucho en las entrevistas, ¿no? Nosotros cuando empezamos a hacer trabajo de campo nos imaginábamos la pandemia como un momento, ¿no? Un momento situado. Incluso en la propia convocatoria estaba la idea de pandemia y pospandemia. Y hoy lo que tenemos es justamente entrevistas donde efectivamente reconstruimos la vida de la unidad doméstica antes de la pandemia, la vida de la unidad doméstica en el ASPO y la vida de la unidad doméstica ahora, ¿no? Ahora que es pandemia, pero no es ASPO. Y entonces un criterio de corte que usamos que estamos intentando consensuar para decir, bueno, ¿dónde cortamos? ¿Qué proceso miramos? ¿No? Es desde el inicio del ASPO hasta
la masificación de la vacunación, que efectivamente instaura un nuevo periodo en la pandemia, ¿no? El proyecto fue una oportunidad fantástica para reforzar y reactualizar una cantidad de vínculos que varios de nosotros y nosotras teníamos con colegas de distintas partes del país. Nunca habíamos trabajado colaborativamente en un proyecto de la magnitud de que son estos PISA COVID, ¿no? Pero sí, somos 8 nodos y al menos con las personas que son las responsables de los nodos teníamos una gran cantidad de vínculos. La idea del trabajo, somos 8 nodos, pero hay 6 ciudades, ¿no? En La Plata somos 2 nodos, entonces tenemos 2 nodos que trabajan sobre La Plata y otros 5 nodos que trabajan cada uno sobre una ciudad. Es decir, que cada nodo construimos un conjunto de herramientas idénticas para replicar la investigación en cada una de las 6 ciudades. Una investigación que se despliega en 3, nosotros llamamos canteras, ¿no? Una cantera que es la de las políticas públicas, otra cantera que es la de los medios locales de comunicación, y otra cantera que son habitantes de estas periferias urbanas de cada una de las 6 ciudades. Y colectivamente, entre todos los responsables de nodos, construimos los criterios para realizar el muestreo de medios, los criterios para realizar análisis de políticas y los criterios para hacer entrevistas. Y a su vez hay un nodo, que es el nodo del IDES, radicado en Buenos Aires, que tiene bastante experiencia con el trabajo con imágenes, que es una parte fundamental de nuestra apuesta metodológica y teórica, de estudiar la imaginación geográfica, estudiar también no solamente con discursos, sino con imágenes, con soportes visuales. Y entonces el IDES funciona como un nodo transversal a los otros nodos y a las 6 ciudades, haciendo un trabajo fundamentalmente vinculado con las cuestiones de imagen, fotografía, etc. El cierre del trabajo de campo va a tener uno de los productos, va a ser un informe local a partir del cual todos los nodos podamos efectivamente trabajar con todas las ciudades. Es un poco el desafío de pensar, de reactivar los estudios comparativos en el campo de los estudios urbanos. Es decir, porque en realidad lo que ha pasado en los estudios urbanos ha sido un trabajo más bien ideográfico, centrado en ciudades como totalidades únicas, ¿no? Y un poco el desafío del proyecto también tiene que ver con eso, se aleja un poco de la pandemia, pero tiene que ver con una cuestión propia del campo, que es cómo poner en comparación y en diálogo ciudades o procesos socioespaciales entre ciudades. Entonces, un poco hay uno de los objetivos del proyecto que tiene que ver con comprender eso. Una hipótesis que tenemos es cómo la pandemia ha redefinido las distancias socioespaciales en las ciudades, ¿no? Es decir, cómo por un lado, ha reactualizado un conjunto de fronteras y de dinámicas de circulación tradicionales en cada ciudad y muy singulares de cada ciudad. Por ejemplo, las fronteras, los ríos en Jujuy como un criterio para la organización cognitiva y simbólica de la ciudad, o la contraposición entre centro y periferia en La Plata y en Mar del Plata, ¿no? Así, por un lado, hay un conjunto de fronteras urbanas que ya preexistían a la pandemia y que la pandemia ha reactualizado, pero al mismo tiempo nos parece, y miramos con mucha preocupación, lo que podríamos decir como el incremento de la distancia social y física de muchos barrios populares respecto de la ciudad y respecto de determinadas dinámicas socioespaciales, ¿no? Barrios donde la pandemia ha impactado muy negativamente en la fuente de trabajo, donde es muy difícil llevar adelante el trabajo a distancia, porque las personas tenían trabajos que no son tan fáciles de convertir a trabajo a distancia, como también porque no tienen conectividad, donde es muy difícil a su vez mantener las dinámicas de escuela a distancia para las y los niños y adolescentes. Y entonces ahí hay toda una reconfiguración que miramos con cierta preocupación respecto del futuro de los barrios populares, para llamarlo de un modo muy genérico, en la Argentina de la pospandemia. También ese trabajo de fronterización opera a distintas escalas, ¿no? También ha habido una reconfiguración muy profunda de los límites de la casa, de las dinámicas de las casas, de las viviendas, que nos parece bien interesante.
Y hay algo que nos preocupa, que tiene que ver con los imaginarios de futuro que se están consolidando respecto de las ciudades. Eso me parece que es uno de los puntos que nosotros queríamos investigar. Tiene que ver no solamente con la experiencia de la pandemia, sino de la imagen del futuro de la pandemia, del futuro de las ciudades, ¿no? Y en ese sentido, la pandemia ha reactualizado ciertos imaginarios antiurbanos, ¿no? Ciertos imaginarios de espacio con baja densidad, y entonces en ese punto nos parece interesante una pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de sedimentación van a tener esos imaginarios que ya estaban instalados, ¿no? No es casualidad que el propio mercado inmobiliario ya está reactivando las fantasmagorías de la vida periurbana o suburbana, ¿no? Y entonces nos parece que ahí hay un punto bien importante. Y después, bueno, hay otra cuestión que nos parece bien interesante que tiene que ver con cómo llamar a los modos en que se están produciendo asentamientos humanos, ¿no? A veces la categoría ciudad o la categoría espacio urbano que no describe realmente lo que está pasando, ¿no? Quiero decir, los entornos en los que habitamos se han transformado radicalmente a través de una gran cantidad de procesos, procesos como la fragmentación del espacio por barrios cerrados, la proliferación de viviendas populares cada vez más lejos del centro de las ciudades. Bueno, ahí hay algo para indagar acerca de cómo están habitando esos espacios, cómo se están experimentando y cuál es el futuro de esos lugares, ¿no? Que creo que muy difícilmente puedan ser descritos con la palabra ciudad. Entonces ahí queremos trabajar particularmente con eso que estamos llamando como fronteras urbanas, ¿no? La ciudad que se está, no sé, por ejemplo, en el caso de La Plata, la expansión del entramado urbano sobre el cinturón frutihortícola, ¿no? Y la coexistencia de trabajadores hortícolas, hibernaderos y barrios, ¿no? Barrios procrear, ¿no? Ahí hay una configuración del espacio realmente problemática. Y bueno, eso está saliendo bastante en el trabajo, particularmente porque nos estamos centrando mucho en esas áreas de expansión urbana relativamente jóvenes en cada una de las 6 ciudades. Estamos viendo cómo la ciudad se expande sobre tierras de vocación rural, áreas protegidas naturalmente, digamos, áreas ambientalmente protegidas, etc., ¿no? Ahí creo que hay algo también para pensar a otra escala que tiene que ver más a la escala del desarrollo urbano. Entonces, las apuestas son a pensar la dinámica de flujos, fronteras y focos en distintas escalas, ¿no? Desde la escala de la vivienda, la escala del barrio, hasta la escala de la configuración metropolitana. La pandemia nos mostró algo que como cientistas sociales ya sabíamos, pero lo dejó muy patente, que es que no hay, que el objeto de investigación de las ciencias sociales no está fuera de la vida de los investigadores y las investigadoras, es decir, que investigamos aquello que también vivimos. Y entonces la pandemia, que es nuestro objeto, al mismo tiempo fue marcando los propios ritmos de la investigación, ¿no? Es decir, hemos tenido que trabajar de manera federal y horizontal a través de los propios medios de comunicación y de redes sociales que el resto de los habitantes tienen que utilizar diariamente para vivir y para llevar adelante tareas de educación, de trabajo. También hacer investigación durante la pandemia mostró algo que también sabíamos, pero que no está de más mostrarlo, que es la heterogeneidad temporal y territorial del país, ¿no? En ese sentido, mientras, por ejemplo, aquí cerca de Buenos Aires, hace unos meses tuvimos que parar el campo por las nuevas restricciones, eso no pasaba en otras ciudades del país donde podían seguir haciendo entrevistas. Nosotros ya prevíamos una parte importante del trabajo a través de medios digitales y virtuales, ¿no? Por ejemplo, el relevamiento de políticas públicas y el relevamiento de medios era algo que prevíamos que podíamos hacer sin necesariamente tener que levantar las restricciones de circulación. A la vez, una parte importante del campo pasó también al formato digital, ¿no? Y virtual. Por ejemplo, fundamentalmente en el caso de La Plata, de Mar del Plata, de ciudades que han estado
con sucesivas restricciones en todo este periodo, muchas de las entrevistas pasaron del formato presencial al formato de Zoom o de otro tipo de soporte, pero fundamentalmente a través de Zoom, ¿no? A través de plataformas virtuales hemos hecho algunas entrevistas. También eso mostró sus límites. Para hacer trabajo campo en asentamiento necesariamente tuvimos que ir y encontrar el momento para poder ir. Y el propio espacio de interacción para hacer observación de campo y para hacer entrevistas permitió también pensar la pandemia, pensar cómo operan las distancias, las precauciones, los vínculos interpersonales, la negociación. Hay gente que efectivamente nos negó entrevistas en este contexto o pidió explícitamente pasarlas a un formato virtual. En otros casos pudimos negociar, esperar días de buen tiempo para ir de visita y hacer entrevistas al aire libre, con lo cual ha sido una condición que ha influido mucho en todo este tiempo y al mismo tiempo ha sido un espacio de reflexión bien interesante para pensar el trabajo de campo, para pensar el lugar de la pandemia, de los temores y de la propia imaginación geográfica en las interacciones interpersonales, en los intercambios, en la posibilidad o no del encuentro. Así que es una condición y al mismo tiempo es un evento que permite reflexionar mucho acerca del propio objeto que queremos conocer, ¿no? El hacer trabajo en pandemia sobre la pandemia.